Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Wayuu para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Wayuu Estéreo 102.3 FM en Uribia, capital indígena de Colombia, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguairo muy hupushwa ya kana tamshiwa kana washa chik tuyare wakweka spurana inhana waya tuyare stanik kumat tu EPSI Anas Wayuu spura tu antiran wenshwai viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 nama narayuka kana suru no mai líder kana hotamatashi na Wayuu Spui kana holu traya tawaka sprana inhana waya kahamin waya kana kotte shichiru sunay anayhana waya antes shihia wishwa. En la EPSI Anas Wayuu escuchamos, gestionamos y respondemos. Si tienes una petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia o felicitaciones, cuéntanos, tu voz es importante. Queremos escucharte y seguir construyendo juntos la salud que mereces. Comunícate a través del correo info@epsianaswayuu.com, línea gratuita 018-962-780 o acércate a tu punto de atención más cercano. Confía en nosotros, la EPSI sí te responde. EPSI Anas Wayuu, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Te EPSI Anas Wayuu hapon hanoike te chiru te casa mohus otana sirakat ten kaha ina kararo tanhia yoktat erwani casa anakaria ai apo ini analo somoi kahamu es casa anasiara hanoike kat watapa hihnai he pusha puanu wakum hirantis kuipa anai tenta yatawa kat ke irekar hai pure rohiaka hasha hapa o shapa sulu mtka chuerka info epsianaswayuu.com o tamsi sulu mtka chuerka María Patat 018-962-780 hurut kapa sulu muntu spiakat Anas Wayuu hurut maer hipe wane wairukua eshi hiwama wanepi te EPSI kat akher humai te ke irekar hai mar na hauchi way te Anas kat sau Anas. El tema de la semana. He horu te pote hai hat kara so semana kat. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y yo hablemos de salud, el programa de la EPS indígena Anas Wayuu, donde cada semana compartimos información útil para cuidar nuestra vida y la de nuestras familias. Hoy hablaremos de una enfermedad silenciosa pero muy común en nuestro país, la diabetes, una condición que afecta la forma en la que el cuerpo utiliza el azúcar en la sangre y que si no se controla a tiempo puede causar graves complicaciones en la salud. Hoy, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una fecha para reflexionar sobre la importancia de la prevención, la detección temprana y el control adecuado de esta enfermedad. Para hablarnos sobre este tema nos acompaña el doctor Javier López, médico internista, diabetólogo. Doctor, gracias por acompañarnos. Watamar un pushwa anaya se holu sau ta ora ka het ka pucho tam sitio to koston te EPSI ka Anas Wayuu sau hokai ket asha en wesop no wanul hout mai kanuries me mauria sulu wom mai pushwa ri kanuries sukara te sukara karasha me ruhusa no sayang wane reshid ne Wayuu mayen pe hutuma o tam sit me pisar man ka huntra watakai honkari poro bien chwen kari ka shike chi noviembre sulu makat pushwa re eir kanamai ta yatawa kanatuna pushwa re na kan sopna tu kara sulu maka pushwa ma una ya 14 nkari kashike noviembre ir kan tamen sa kuai paka si atae ka stumo ananya te otasonte na tamatro wanureka ani wama chi doctor kai Javier López akhan chi chikioto chi sopna hamun skuai pa o tamun tin ko watuma wanair tu wanureka tu kara karasha anaya o sa hapa hante hi watum watama. Doctor, para empezar, ¿qué es la diabetes y por qué debemos prevenir y en su defecto controlarla? Para hati asakira, kas kanai he ka hotel sukara kara shahamo in tu cuerpo por wan na intensia o tamsia wana in pehia hiya tante wana wana weru waku
Gracias a ustedes por tener el placer de invitarme a compartir un tema tan importante y que cada día nuestros pacientes se ven más complicados como las consecuencias de lo que es la diabetes no controlada. El placer es para mí. La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza porque ya el organismo no es capaz de mantener los niveles de azúcar en nivel normal. Y esto aparece porque nosotros tenemos una sustancia que es una hormona que se llama insulina y es la que se encarga de recoger toda la cantidad de azúcar que nos sobra en el cuerpo proveniente de los alimentos y la que nosotros alcanzamos a producir en forma espontánea y eliminarla. Entonces, al tener un déficit de la insulina, nosotros vamos a encontrar que ya los niveles de azúcar se van a elevar y van a afectar los órganos como cerebro, ojos, corazón, riñón y pies, y aparecen las consecuencias o complicaciones propias. Uno de los grandes factores que desencadenan la aparición de la diabetes es la alteración del peso, el sedentarismo y la alimentación inadecuada. Anore neko doctor ke shi pa he te puch asaki ramna kanmai ka hamai tarat sa ho no ne he ne pun ku nku he ne hamai wane we ruku pur ya wa tenti ha kaswa kanai he ke te su kara karasha namai wane we na ku na kanai kana otno hore henani soto hai hore hai te puch ke kache he pur te su kara kasha on wane Hots my mauria mus juta kaisai wane rete hana wayu mayeng pesesuru ka nasuka renka watta pahia mayeng panastum te heya seirher ne wane wai ruku ka moy es wane ai mahus te ishakat yaware eru otakata rente suka ka man ka hurana resa ka washa skatar matesnuria insulina te man ka nori pangsa shi ware eru share ka her ka suka mayeng chimat senin china wan wayu spura otate antena ur man ka ni reher maron wayu Estehan que acá pura sunten tian tunchi doctor que te mayen poyo estuma wat hari casa mayen que no re ropna ayo sin kisho ron estuma ay mo pa sainia ayo isnai nchun ouro snoiro o tamsia wat tasari ni casa anta kanai me que mayen peniston tersu cara cara shawale moyo ni wair mayo soto hai hirher pero shaka suri huntna nai terwanur su cara cara nai wane wair huku. Mantener tus datos actualizados es cuidar de tu salud. En la EPSI Anasguayú queremos estar cerca de ti y de tu familia. Por eso te invitamos a actualizar tu información, número de teléfono, dirección, correo electrónico y datos de contacto. Así podremos informarte sobre tus citas, jornadas de salud y programas especiales pensados para ti. Acércate a tu punto de atención más cercano o comunícate a través de nuestros canales oficiales. Actualiza tus datos y mantén conectado con la EPSI. Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Mureka, wanepia, haima hante chiki mahatkat hipia, otatakachuetska, aima hirashia que no tas maho push. Hrutkapa, pura hukahinte chiki, hkachuetse, hoture heketa intesha der kachuer correo nakar humana, o tamsi pushware honoria hipia pa, hokorohor, hukmata chik por pansa inte kuat. Maya, akahner chik haran inte rahana hia, o tamsi mar inte kuat pa pushwate casa ihakar humai, hukhari pansar. Hrutkapa solo mente, hipia karanas wayu pehekar hanai wane wai ruku ota hasha pasulu per kachuer aitan gar pure ruane wai ruku mainka kuhare mar chik ka se kar humana ai mahirashi hiya kan hanai khmai te psi ka nas wayu acha hi rasu ku purana otana hna chiwaya stumat ana hot tuma ana. Doctor, ¿cuáles son las señales o síntomas más comunes que podrían hacernos sospechar que una persona tiene diabetes? Wana sakira gat mai doctor ke so wata kamat hamus pro wata hantena wana wayu sukar sheka so waya wata hat kanai nyara jiran sukar shibro wamai hana wana wai ruaku no wana wayu. Las señales o síntomas más comunes, y es una pregunta muy buena, que aparecen para poder sospechar que tenemos una diabetes, inicialmente es la alteración del peso. La obesidad es un factor de riesgo importante para la aparición de la diabetes. Signos como una imagen negra en el cuello, que mucha gente la confunde con que tiene el cuello mugre o sucio, y no, eso es lo que se llama resistencia a la insulina. Y ya aparecen otros síntomas muy importantes como es la orinadera, la pérdida de peso, la visión borrosa, la sed. Y tendríamos que aclararles hoy que los pacientes que dicen que tienen heridas y que les cicatrizan bien, ya eso no es cierto, porque se ha encontrado que aunque usted tenga diabetes, usted puede cicatrizar sin ningún inconveniente. Entonces podemos resumir que los síntomas más importantes en la aparición de la diabetes es sed, orinadera, hambre, pérdida de peso, sensación de cansancio, mareos, dolor de cabeza.
anas no doctor que me perhiao tente ha horo to wanurika me ka tehiao nyao te hat kar kon wayu me ka nyaram yata kan por moi hanais moi su kar den shawan wayu para hanare ho shoyu kaus kai mai arata ka yawan sena intera me ka no ni reher sama o tush o tanainstro wanurika waneya mus yu kai nuna nuru te he wan wayu chira mushmaya monoshine yo attach no sirre dice no yo remosa en care en nonna chiwayukai esto azúcar carna en katsa no ni esto es na metro shanto heya kar hiao tentisa terra canori que insulina nai bueno guayo mojures cuapa hos por el azúcar que escama aruca hasta azúcar que es pushwari pero no guayo ashit spehewa o tamsienia ashaka hasta na agua en camo parenia no hotsayan guayo no uru warakas guayo no uru o tamsia nyas ni guanepi to ir cantamos nana guane verna con guayu kana iru ona huma hana kan hiya wa telesa usiata kan moi hana hiya eso ne potska chiwayu maten ke ashata nuri o hamuri nyan chono hirai su kara shim sna hina tok tot kan terran no eso su kara tach pasirwan ashata mat nuri o mal musase hiya o ten hat ka para hana rina on guai su kara ni ashit pehewa eskesh pehewa ashaka hasna wan o tamshi ni mush mapusa kaina maria o taisin ki wane pe na nori kasan kanai he huru hai hat ka hai tara na hin tok tot ke hina wane wa rukur hi re hna ni mari hna huna mata harut ka mata hurum de re pe he ka hna hunt nai wa mal no li wa metro hi hao. La diabetes puede pasar desapercibido, pero sus efectos se sienten en todo el cuerpo. Cuidarte está en tus manos. Aliméntate de forma saludable, camina todos los días y hazte tus controles médicos. Desde la EPSI Anas Guayú, te recordamos que prevenir y detectar a tiempo la diabetes puede cambiar tu vida. Cuida tu salud, controla tu azúcar y vive con bienestar. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Tuanu de su cara que ne asha tera matehin sara una mal o tamsisha wat tasari ayu isu iru kustuma hai mahirapa wane wai rehukua ana hikun hai mahirahukua pa warai tahi wanepi o tamsi huna pahirher pan machi eraha ka hi wanepi huru hete EPSI kanas wayu usoi rin hai pura hai mahirai hene hunten rau mat wanu de ka humai ehen ka ten o hi hutuma tu hai mahirai wanepi hi tana to su cara in kam ka su cara resha ane na hi ka ten o hi tana ki me EPSI Anas wayu ana ka sa tanaka wa bo no wa pushu. Doctor, ¿qué podemos hacer en casa para prevenir la diabetes o controlar la enfermedad si ya hemos sido diagnosticados? Chiro at yarasa kiran doctor ke nameno wayu kan pur wai mai na we pia lo suri wo tun tra su karaka o tamsi wanain pashi hamoin tu akut pur horo wai mai rai na wanain pa to wanure ka. Fíjese, mi querido periodista, que esto es una pregunta supremamente interesante, porque muchas veces los pacientes no les explicamos qué debemos hacer para prevenir la diabetes y nos concentramos solamente en cómo tratar la enfermedad. Y una de las maneras como podemos prevenir la enfermedad en el adulto es controlando el peso, es decir, mantenernos siempre en un normopeso o en una normalidad del peso. Segundo, hacer un estilo de vida saludable, tanto de actividad física como de alimentación. Actividad física se interpreta que debemos caminar 30 minutos diarios, media hora, 5 veces a la semana. Y dentro de la alimentación, que sea una alimentación saludable y es sencilla, es definitivamente suspender los azúcares o todos los derivados del azúcar. Y aquí le hago una claridad muy importante, y es que los pacientes piensan que comer azúcar blanca es malo y la morena o la negra es bueno, o la panela es bueno, o la miel es buena. Absolutamente se les pide el favor, ningún azúcar es saludable para el cuerpo humano, sea diabético o no diabético. Es decir, que no podemos seguir pensando que el azúcar morena, que el azúcar blanca, que la miel de abeja o la panela en pequeñas cantidades las podemos consumir. No se deben consumir. Y lo otro que debemos importante a tener en cuenta es consumir una sola harina y en pequeña cantidad en cada comida. Esto es vital para la recuperación y mantener a mi paciente estable con un buen nivel de azúcar y evitar las complicaciones. Y también es muy cierto lo siguiente, esto nos va a llevar a que tenemos una buena glicemia, un buen nivel de azúcar en el cuerpo, estamos controlados y así vamos a empezar a disminuir la cantidad de medicamentos que nosotros nos estamos consumiendo, o si nos estamos aplicando insulina, vamos a disminuir la cantidad de insulina en el cuerpo. Pura horo hai mahira hina pura anai tente no inte hoi puto wanureka warai te shihia no shi ko urante hina piero
esa yaure roi pura haima haine mãe que caiu se remai por wala que tá entender hauska wala que tá entender wanu ka hana ri wanu erku ane sikun wane kur anas no rinka ka entera si es que no ka entera se xiste ter sucar ai kana que tra ka ton hot ka pures no interesa sucar ka karier no hots ku mãe tem huru tra ka ton wala no o quiero me casa wasan tem iran no hots ka enten sucar esse ana que mais sucar yu kana que yu sucar makat anas pa hei hakan no ni tin que presente psies que no ko honchin put sucar en dubshaka ai mahira weshi se o wane pisente wekaka se pushwar de casa weirga karaman wekira haina te pitch que no ni kuntin de psies que mod so yo no iwanaya trekure iro oi kana kat pushwater no hot sana is que haman wat tahari casa kakari karatumo jes por no ni te tahat te ma absoluto karu kar mosese wai mahinte weiro waya tentensas pushwater casa wekaka por anai ten squat por ware rota anai hana waya pangsa hat kadri insulina mnakat ya waha ka washa por taira hatan huru ka han sukar wataru au tasakap na washa por anai hana waya wane pis masna ki tok to ke himai pare muy uso wata kamata. Muchas gracias a nuestro invitado, el doctor Javier López, médico internista diabetólogo, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Vigilado Super Salud. Anaya watseholu sawata kamate hapo ipente potska wane wair huku hiya kan wari muyu kan ni wair mayu wimpe he ori kan wopuhe ori kan na wuch tu han kan otna parai ma kan ap kan hoto potska mauria anaya tsena chi doctor ke Javier López saunya watan sau tinkuhkar te ni raha katska hamani atai smatra sukara karasha maktumna ke par bon médico internista otta diabetólogo Nte haura ni rahin squat pas pushuaten wanurukat otamsita tratamientos makarihona por so kuarunte ananya te hirrit kamata hirri hanai wane werkuta kuhne kamma soto hai ya que no to wayakan acha ira shuwa kuat purana